El día de ayer, martes 3 de febrero, fue un auténtico rompecabezas. Nos despertamos con noticias sobre ataques intensificados en lugares como Qatar o la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí. Sin embargo, de lo que hablaremos en este vídeo no es de eso, sino de lo que vimos en la bolsa. El inicio de la jornada fue un auténtico martes negro. Los índices americanos arrancaron con caídas de más de 2 puntos. La deuda pública disparó su tipo de interés. Mercados europeos como el español o el alemán llegaron a superar los 4 puntos de caída. Y en Asia, Corea del Sur se llevó la peor parte, con un desplome superior al 7% en una sola jornada. Amigos, no está claro lo que pasará en los próximos días. No sabemos si cuando subamos este vídeo los mercados se habrán remontado o si se habrán desplomado todavía más. Lo que sí tenemos claro es que la incertidumbre está en máximos y eso no son buenas noticias. En los últimos días están ocurriendo cosas bastante extrañas. Este mismo lunes, de hecho, la bolsa nos sorprendía con resultados positivos, casi como si la guerra no existiera. Es más, el índice bursátil de Israel despegó con una revalorización de casi 5 puntos. Y sin embargo, al día siguiente, ¡boom! Crash bursátil. Lo que estamos viendo no parece un mercado guiado por una clara tendencia. Más bien, casi que podríamos decir que lo que está pasando en Irán está rompiendo todos los esquemas. Pero si os parece os pongo un ejemplo. Como imaginaréis, la guerra está disparando el precio del petróleo. En concreto, solo este martes los precios de los futuros de Brent subieron un 5% y llegaron a rozar los $85 en su precio más alto. Lo raro es que mientras el petróleo subía, las empresas dedicadas a extraerlo ni siquiera se inmutaron. Os diré más, algunas como Petrobras llegaron incluso a perder cerca del 2% de su valor en bolsa. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. Vale, Óscar, lo que pasa es que como el precio del petróleo subirá tanto, los países van a apostar más por las renovables y no tanto por las compañías petroleras. Por eso no suben en bolsa. El problema, pues que si esto fuera así, lo que veríamos es que empresas de energías renovables estarían creciendo como la espuma. Pero es que está pasando todo lo contrario. En Europa, por ejemplo, líder de la política renovable, los mayores batacazos se los están llevando compañías de energías limpias como Acciona o Solaria, cayendo con cifras de doble dígito. Pero amigos, ni siquiera aquí acaban las cosas extrañas. En un contexto como este, de gran incertidumbre y riesgo, hay un activo estrella que casi siempre sale beneficiado: el oro. Los metales preciosos son el refugio de valor por excelencia. Lo vimos, por ejemplo, en crisis como la de 2008, durante el COVID o incluso durante la crisis del petróleo. Sin embargo, en el martes negro cayeron a plomo. El oro rozó una caída del 4%, la plata del 7% y el platino llegó a caer hasta un 9%. Y es que, de nuevo, amigos, lo que está ocurriendo es muy extraño. No sabemos qué pasará en los próximos días. Lo que está claro es que Irán está sacudiendo los mercados en todas las direcciones y sin un motivo claro aparente. Pero para eso estamos aquí, en Visual Economic, para encontrar respuestas a las preguntas más importantes. ¿Por qué la guerra de Irán ha estallado el avispero justo este martes? ¿Qué explica que los mercados actúen de forma tan extraña? ¿Y de qué va a depender lo que pase en la bolsa las próximas semanas? Pues en este vídeo te lo contamos, pero antes una noticia. En la Visual Factory estamos trabajando en un proyecto muy importante que anunciaremos el próximo 22 de marzo. Es tan importante que incluso hemos firmado un acuerdo de confidencialidad con la empresa con la que lo estamos preparando. ¿Y por qué te cuento esto? Pues porque todos los archivos de este proyecto son secretos. No queremos que se filtren bajo ningún concepto. Y el problema es que al usar el típico software de archivos en la nube, estos datos son más vulnerables. No están encriptados si se filtran a terceros como agencias de publicidad o IAs que se entrenan con ellos. Pero amigos, con Proton Drive eso es diferente. Proton es la compañía por excelencia para proteger tus datos y archivos. No hay nada mejor. Y lo mejor es que lo puedes usar gratis. Con Proton Drive puedes almacenar archivos en la nube protegidos con cifrado de extremo a extremo. Eso significa que nadie puede leerlos, ni siquiera el propio Proton. Es más, es que ni siquiera puede acceder a ellos el gobierno de tu país, porque a diferencia de otros servicios similares, Proton tiene su sede en Europa, con leyes de privacidad estrictas y está fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, a la que sí que están sujetas las grandes tecnológicas que pueden entregar tus datos fácilmente. ¿Y sabéis lo mejor? Que Proton no es solo genial para proteger archivos, sino también para trabajar directamente con ellos. Por ejemplo, si hago un archivo de Excel con presupuestos confidenciales, puedo pasarle un enlace con contraseña a un colaborador para que él y solo él pueda abrirlo. Además, ese enlace tiene fecha de caducidad para más protección todavía. Y no solo eso, Proton hace copias de respaldo constantes para que no pierdas tus ficheros, documentos o incluso recuerdos familiares que quieras proteger y conservar. Y de nuevo, todo esto lo puedes tener gratis. Solo pagas si quieres adquirir un plan más avanzado que, por ejemplo, te dé más almacenamiento. Así que no hace falta gastarte dinero. Puedes proteger tus archivos ya mismo y sin coste con el link que te dejamos en la descripción y en el comentario fijado.
Empecemos por el principio, por la primera sorpresa que todos nos llevamos el pasado lunes. La guerra estalló durante el fin de semana. Todo el mundo esperaba que el mercado abriera con números rojos, pero fue ahí cuando de repente ocurrió todo lo contrario. No es solo que el mercado americano arrancara en positivo, es que la bolsa de Israel se estaba disparando. Y la pregunta que todo el mundo se hacía era ¿por qué? Pues veréis, resulta que esta no es la primera vez que algo así ocurre. De hecho, en los ataques del 7 de octubre de Hamas, las acciones de Israel también subieron. Lo que explica esto, amigos, es que Israel no llega a los conflictos con la economía al límite. Tiene colchones macroeconómicos enormes, con reservas internacionales que le dan un margen de maniobra enorme y con capacidad de aumentar el gasto público en caso de ser necesario. Y os pregunto, ¿qué tipo de empresas son las que más destacan en el país judío? Efectivamente, las relacionadas con el mundo militar. Empresas que en un conflicto bélico controlado podrían llegar a ponerse las botas. Sin embargo, el motivo más importante detrás de este efecto está en las expectativas. Una guerra hace mucho ruido en el corto plazo, pero en la bolsa eso no importa tanto. Lo realmente relevante es lo que pase más adelante. Durante el 12 de octubre y muy probablemente durante el anterior fin de semana, los inversores empezaron a ver el conflicto no solo como una crisis, sino más que nada como un punto de inflexión hacia una mayor estabilidad en el largo plazo. Si la guerra se ganaba rápido, Israel no solo podría eliminar a uno de sus mayores enemigos, sino que sería un país mucho más seguro en adelante. Es decir, un entorno ideal para los negocios y la bolsa. Y al menos en parte, esto es lo que también explica que en el resto del mundo las bolsas tampoco hayan sufrido demasiado. Sin embargo, amigos, si esto se hubiera quedado aquí, no estaríamos haciendo este vídeo. Está claro que de un día para otro algo ha cambiado, y en parte es evidente. Aunque Israel y Estados Unidos seguían bombardeando y los misiles y los drones iraníes seguían cayendo, se abrió una puerta para que Trump y los ayatolás se sentaran a negociar. De hecho, el propio Trump dijo que lo haría. Y por su parte, el presidente iraní llegó a decir que no atacaría ningún barco salvo los estadounidenses. Y a pesar del ruido del fin de semana, lo cierto es que todo parecía que podía calmarse. Los nervios empezaron a relajarse. El problema, pues que fue un espejismo. Drones iraníes atacan la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí mientras la guerra se amplía. Los acercamientos de paz duraron más bien poco, y todo acabó de estallar cuando en la madrugada del martes unos drones iraníes destrozaron la embajada estadounidense en Arabia Saudí. La respuesta fue inmediata. Trump desató su furia mandando un auténtico arsenal aéreo compuesto por cazas, bombarderos y al menos 24 aviones cisterna. Por cierto, sin poder pasar por España. Ya sabéis, Sánchez siempre en el tablero. Pero es que además tuvimos noticias como esta. Israel atacó a 88 miembros del Consejo mientras estaban realizando votaciones para elegir al próximo líder supremo de Irán. Se ve que eliminar al ayatolá, a su cúpula, y yo qué sé, incluso hasta el perro del imán del barrio más marginal de Teherán, no fue suficiente. Los resultados de este ataque no están claros, incluso algunas fuentes iraníes aseguran que el edificio estaba vacío, pero la clave es que fue la gota que colmó el vaso. Y ahora, amigos, podemos estar en un punto de no retorno. Hay una frase que me gusta bastante, que en este caso es más cierta que nunca. No hay nadie más peligroso que quien no tiene nada que perder. Tenemos que tener claro que Irán puede demoler la economía mundial dándole prácticamente a un botón. Lo único que tiene que hacer es bombardear las refinerías de los países árabes. Ahora bien, bombardearlas en serio, no enviar un par de drones a una refinería y que se monte el drama. Hacerlo de verdad. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Y la respuesta es que simplemente no ganaban nada con ello. Sería una carta de destrucción mutua asegurada. Es cierto que los iraníes podrían noquear a Occidente haciendo esto, pero es que la respuesta sería doblemente perjudicial para ellos. Y eso por no hablar de China, que es su aliada y que sería la principal perjudicada del corte del petróleo árabe. No obstante, resulta que Irán tiene cada vez menos que perder. Los ataques occidentales son cada vez mayores y tarde o temprano se podrán quedar sin munición para seguir con su ofensiva. Además, si mantienen su amenaza y su bloqueo sobre el estrecho de Hormuz, tarde o temprano China, que se nutre de petróleo por esta vía, dejará de financiar sus batallitas. ¿Y entonces qué? ¿Podría Irán resistir una guerra a tan largo plazo, incluso sin la ayuda de China? ¿No sería razonable que, en una situación de extrema indefensión, llegaran a optar por su último recurso? Pues probablemente sería razonable, y no solo porque lo diga yo. Irán afirma que golpeará todos los centros económicos de Oriente Medio si los ataques de Estados Unidos e Israel continúan. Pero es que incluso en este marco estaríamos hablando de un régimen que actúa con cabeza y control, sabiendo lo que hace.
Lo que pasa es que Irán no funciona así. No solo hablamos de un régimen sin un líder claro, sin órganos de gobierno civil o militar afianzados, es que hablamos de un país con multitud de fuerzas armadas que funcionan con mucha autonomía. Esto, en la práctica, hace que haya múltiples grupos operativos que podrían decidir tomarse la justicia por su mano sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Eso por no mencionar las milicias aliadas de Teherán en lugares como Irak o Siria. Y es que, amigos, esto es lo que a la postre dificulta tanto la resolución negociada del conflicto, porque ¿con quién hay que negociar exactamente? ¿Qué milicia es la que garantizará la paz? Lo cierto es que incluso teniendo alguien con quien negociar, parece que Israel tampoco está por negociaciones. De hecho, fijaos en lo que dijo Marco Rubio hace un par de días. Rubio sugiere que los ataques de Estados Unidos contra Irán estuvieron influenciados por los planes israelíes. Aparentemente, la entrada de Estados Unidos al conflicto respondió a que Israel iba a atacar sí o sí por su cuenta, y que eso, en teoría, iba a provocar una respuesta de Irán contra bases americanas. Así que, de nuevo, en teoría, Estados Unidos atacó de forma preventiva. El punto aquí es que quien tomó la delantera fue Israel, o lo que es lo mismo, que para que haya paz, Israel debería querer esa paz, algo que por ahora no se atisba en el horizonte. La pregunta es ¿por qué? Y posiblemente la respuesta es que Israel busca la destrucción del régimen y no parará hasta conseguirlo. Al fin y al cabo, Irán es el germen de casi todos los grupos terroristas que han atacado a Israel en las últimas décadas. Y claro, muchos os preguntaréis si quizá no podría Estados Unidos simplemente retirarse o negociar un alto el fuego por su cuenta para calmar la economía mundial. Y lo cierto es que sí, pero ¿a qué coste? ¿Realmente le interesa a Trump? ¿Qué imagen daría el presidente si después de armar todo este circo se retirara de repente? ¿Qué pensarían ya no los demócratas, sino sus propios votantes? Amigos, se acercan las elecciones de medio término. La economía estadounidense no está pasando por su mejor momento y, en cierto sentido, el ataque a Irán, igual que con Venezuela, podría servir a Trump para mostrarse como un derrocador de dictadores. Conclusión: tras la escalada del martes, es posible que hayamos entrado en un punto de difícil solución. Irán está desgobernado, Israel no parece querer paz y Trump está en una encrucijada electoral. Y amigos, esto es lo que cambia por completo el escenario bursátil. Golpe de largo plazo. Lo que os acabamos de contar es la base para entender lo que hemos visto precisamente con la bolsa. Ayer, el paradigma cambió de conflicto en vías de solución a conflicto que puede escalar hasta un Armagedón energético árabe. Esto no quiere decir que sea lo que vaya a pasar. No estamos diciendo eso. Lo que quiere decir es que, sin duda, es lo que entienden los mercados, y no es de extrañar con noticias como esta. Irak ha detenido la producción de petróleo en Rumaila, el segundo mayor yacimiento petrolífero del mundo, que produce 1,5 millones de barriles de petróleo al día, en medio de una escalada de la actividad militar. Bien, ¿cómo afecta este cambio a la bolsa? Pues veréis, el problema no está tanto en el aumento del coste energético como tal, sino en los efectos que ello tendría en los tipos de interés. Porque hay una norma que casi siempre se cumple en los mercados. Si los tipos de interés bajan, hay más dinero circulando por la economía y la bolsa crece. Pero si los tipos suben, sucede lo contrario. La bolsa se hunde. ¿Y de qué dependen los tipos de interés en Occidente? Efectivamente, de la inflación. De hecho, esta puede ser una de las grandes quimeras del presidente republicano. El coste energético dispararía los precios, la Fed acabaría subiendo los tipos y, de rebote, la deuda pública tendría más problemas para financiarse. Un auténtico drama para Trump. Eso sí, un drama del que hablaremos en un próximo vídeo que subiremos en unos días. Así que si no te lo quieres perder, dale al botón de suscribirse. Pero, volviendo al tema, ¿sabes qué? Una subida de los tipos de interés no afectaría igual a todas las empresas. Las más perjudicadas serían las que apuestan por el largo plazo, como las tecnológicas, o también las de la industria renovable, lo que, por cierto, explicaría su caída a pesar del encarecimiento del petróleo. Porque pensad que este tipo de compañías suelen depender de montones de deuda para financiar sus grandes inversiones, y a más interés, más caro es endeudarse y, por tanto, menores son los beneficios. Pero amigos, en esto de los intereses hay otro sector igualmente perjudicado: la banca. La jornada de ayer empezó con un duro golpe a bancos como Goldman Sachs o JP Morgan, y aunque es cierto que luego se recuperaron en parte o incluso recuperaron toda la caída, en otros lugares como Europa la banca cerró con desplomes de hasta el 9%. Por una parte, con tipos más altos e incertidumbre, el negocio bancario, los créditos, caen picado. Nadie se endeuda si no sabe lo que va a pasar mañana. Por otra parte, la banca de inversión, el otro gran pilar de estas entidades, sufre de igual forma. La gente invierte menos, lo que son menos comisiones para los bancos. Los propios bancos también invierten menos su capital, y eso inevitablemente se refleja en la cuenta de resultados. Ahora bien, todo esto de los tipos está muy bien, pero no explica lo que pasa con las empresas petroleras. La paradoja del petróleo.
Ayer el crudo se encareció razonablemente. Sin embargo, empresas como Petrobras no solo no siguieron el ritmo, sino que incluso perdieron valor. A priori, un crudo más caro debería traducirse en más beneficios para las petroleras. ¿Por qué no está ocurriendo eso? Pues lo cierto es que no hay respuestas muy claras. Sin embargo, podemos lanzar tres hipótesis. La primera es que, como en las últimas semanas el precio de las acciones de estas empresas ha subido tanto, el mercado simplemente ya contaba con que el precio del crudo iba a subir. Y este último incremento, el de ayer, simplemente ha pasado desapercibido. Otra posible explicación es que el shock energético mundial pudiera provocar una recesión global. En este caso, la demanda de combustible se frenaría considerablemente y el petróleo volvería a bajar rápido de precio, en un plazo, eso sí, más largo respecto al que se negocia en los futuros. Sin embargo, hay un tercer motivo que, al menos en este caso, me parece bastante interesante: las margin calls. En los mercados de inversión, no todo el mundo juega con las mismas reglas. Los grandes inversores suelen usar trucos para multiplicar sus beneficios, y uno de ellos es el apalancamiento. ¿Y qué significa eso? Pues básicamente invertir con deuda. Si yo creo que un activo va a subir y quiero aprovecharlo al máximo, no solo apuesto mi capital, sino que encima me endeudo para multiplicar mis rendimientos. ¿Dónde está el problema? Pues en las susodichas margin calls. Y es que la inversión apalancada tiene un inconveniente. Es cierto que si el mercado sube, ganas mucho más, pero si baja, también pierdes mucho más rápido. Y claro, los que te prestan el dinero para invertir apalancado quieren garantías de que les vas a poder devolver el capital. Así que si un mercado sufre una corrección importante, te obligan a vender posiciones antes de que te quedes pelado. Eso es lo que se conoce como margin call, llamada al margen. Vamos, que te obligan a liquidar tu inversión, y no solo a ti, sino a muchos otros que también han invertido con deuda, lo que a la postre puede provocar un efecto bola de nieve. Sin embargo, hay una excepción. Puedes evitar la margin call si aportas capital adicional por tu cuenta para garantizar que podrás devolver el dinero al prestatario. ¿Y en qué se traduce todo eso? Pues en que tras la caída súbita del mercado, muchos inversores apalancados pueden haber tenido que vender sus inversiones en compañías petroleras o en metales preciosos para tener liquidez y poder aportar ese capital extra para protegerse de sus margin calls. Es decir, que de repente, y podríamos decir que en casi todos los mercados, muchos inversores habrían tenido que vender, incluso aunque no hayan querido. Ojo, esto no quiere decir que sea la explicación a todo lo que estamos viviendo, pero es un factor bastante interesante que podemos tener en cuenta para explicar por qué compañías petroleras o los metales refugio, como el oro o la plata, han caído incluso con vientos de cola. En todo caso, amigos, si tenemos que quedarnos con una conclusión de este vídeo, es que lo que pase en el mercado dependerá mucho de lo que se espere que pueda durar esta guerra, y sobre todo de si una solución negociada acaba siendo o no posible. El mercado cambió de opinión este martes. Quizá cuando veas este vídeo es más optimista, y quizá mañana se desploma todavía más. ¿Qué pasará? Nadie lo sabe con certeza. ¿Es buen momento para invertir en bolsa aprovechando esta bajada? Pues eso es algo que tienes que juzgar tú mismo. Pero si me permites hacerte una recomendación, en el link de la descripción y en el QR que ves en pantalla, te dejo una guía que preparamos hace un tiempo sobre cómo identificar los mejores momentos para invertir en bolsa en el club de la Visual Factory. Te la puedes descargar, que es completamente gratis. Pero dicho esto, ahora las preguntas te las lanzo a ti. ¿Qué crees que pasará con los mercados en los próximos días? ¿Podrá encontrarse una solución diplomática al conflicto? ¿Crees que las margin calls pueden explicar los extraños comportamientos de las energéticas o los metales preciosos? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. No olvides que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscríbete si aún no lo has hecho para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.